Buenas tardes y gracias por esta atención a medios. Hoy Vox hemos venido al barrio de Pueblo Seco. Estamos recorriendo calle a calle, urbanización a urbanización y barrio a barrio para demostrar a este ayuntamiento, que siempre está con sus manipulaciones, que la realidad de la calle no es la misma que cuentan en el ayuntamiento. Hemos estado visitando a vecinos, hemos estado visitando a familias, sobre todo a aquellos comercios que los tienen hartos de este ayuntamiento. La totalidad de este pueblo, los vecinos son lo esencial de este pueblo, y por eso ya vale de una vez, lo tenemos que escuchar y no pasar de ellos como está haciendo este ayuntamiento. Y sabemos las preocupaciones que tenéis, vecinos de Pueblo Seco. Os han subido el IBI un 11% en este 2025, con esto azotando a los bolsillos del negocio. Si no saben si mañana podrán abrir la puerta o no la podrán abrir, familias que no saben si el siguiente mes podrán llegar o no podrán llegar. Se ha incrementado un 143% el transbordo de municipio de Olesa Esparraguera en el transporte público. A todo esto, los servicios siguen sin llegar, la tasa de las basuras cada día están más caras. Ante ello el ayuntamiento se calla la boca y no dice nada. La vivienda, lo que debe ser un derecho, hoy en día es un privilegio. Nadie se puede comprar una casa porque los precios de la vivienda están por encima de todo. Por eso quiero que quede un mensaje bien claro. Allá donde nos encuentren estará siempre nuestro compromiso. Vamos a seguir, la semana que viene me iré a la zona de San Bernat, la siguiente iremos por todos los barrios del municipio, todas las organizaciones, para escuchar a los vecinos y no lo que hace este ayuntamiento de mantenerse en su despacho, que es a lo que se dedica. Por eso quiero que quede claro, vamos a seguir luchando. En el momento que lleguemos a gobernar, gobernaremos y devolveremos a la gente de Olesa lo que realmente se merece y no lo que están arrebatando este ayuntamiento. Como hemos visto hace una semana, prohibiendo y excluyendo el español, el castellano, y poniendo su lengua y imponiendo el catalán. Esto no lo vamos a tolerar, porque aquí hay personas, y en Cataluña más del 47% de las personas que hablan castellano en su idioma día a día, y no vamos a tolerar que ellos se queden con su lengua y excluyan la nuestra. Así que, vecinos, solo os puedo mandar un fuerte abrazo. Muchas gracias por haberme atendido y haberme contado las realidades, que no es la que demuestra este ayuntamiento. Y vamos a seguir luchando por cada barrio y visitando cada municipio y contando las verdades que este ayuntamiento miente. Así que muchas gracias, me quedo a disposición de sus preguntas. ¿Cuáles son las principales quejas que habéis recibido desde el partido? Bien, las principales quejas que hemos recibido, como decía antes, bueno, al final los comercios no saben si mañana podrán abrir, cada día los autónomos tienen más problemas para trabajar ellos mismos, las calles cada día están más sucias. Este parque vine hace 2 meses y sigue la misma situación que vine hace 2 meses. Un parque que antes estaba bien, ahora la fuente va cuando quiere, el parque pues sin canastas de baloncesto para los niños poder jugar. Y ahora mismo los vecinos se quejan por la calle, o sea, quiero decir, los asfaltados están mal, las calles están mal. Ante ello, la pasividad de este ayuntamiento de mantenerse por su puesto y no por pisar la calle, porque aquí, según los vecinos, no ha venido el Marc Serrador, sí, para reunirse con los pocos vecinos, pero para pisar la calle, dicen los vecinos que ni lo han visto. Y ante ello, nosotros vamos a seguir aquí, vamos a pisar la calle y a contar la verdad que este ayuntamiento quiere ocultar. ¿Cómo habéis visto la participación ciudadana sobre esta iniciativa que tiene Vox? Bueno, la gente, la ciudadanía se da cuenta, es el único partido que estamos pisando la calle. La ciudadanía cada vez se va a dar más cuenta de que somos el único partido que les escucha, que estamos al lado y que pisamos la calle. ¿Por qué? Porque esta gente está en el ayuntamiento, busca su puesto, como lo está haciendo la CUP, Esquerra Republicana y Junts, y se queda en el ayuntamiento y no escucha a nadie. Nosotros vamos a seguir barrio a barrio, vamos a recorrer los barrios para que se nos conozca, para que la gente nos cuente la verdadera, y cuando nosotros lleguemos al ayuntamiento, les llevaremos sus propuestas allí para devolver a la gente aquello que están arrebatando desde el propio ayuntamiento.